tenía un aguijón en la carne. No sabemos qué es. Algunos dicen que era una enfermedad. He orado al Señor ya 3 veces que me quite este aguijón. Y el Señor me ha dicho, bástate de mi gracia. Hay gente que si no está sufriendo, no busca de Dios. ¿Sabrá el Señor por qué no le quitó el aguijón a Pablo? Quizá si le quitaba ese aguijón a Pablo, no sabemos qué hubiese pasado. Pero si Dios lo dejó con el aguijón, era por algo. Y hay veces que tenemos que tener un aguijón en nuestra carne para poder perseverar en Dios. Mira lo que dice: gozaos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento. O sea, en otras palabras, aguantando, hermano, en el sufrimiento. Mientras esté bien, no ora, no ayuna, no se conecta a los devocionales, no se congrega, se olvida de Dios. Entonces su vida entra en un libertinaje. Y Dios, por su amor y su misericordia, tiene que permitir o que tenga un aguijón, porque ese aguijón le recuerda que sin Dios no es absolutamente nada. Y quizás ese aguijón sea tu enfermedad. Esa enfermedad que te recuerda que sin Dios no eres nada. Ese cáncer, ese SIDA que te recuerda que la muerte está cerca y que sin Dios no eres nada. Hay gente que necesita un aguijón en la carne para poder buscar de Dios. Y es por eso que muchas veces oran y oran y oran y no ven respuesta. Porque sabe Dios que el día que te responda, hasta ese día busca su presencia. Y a Dios, más que tu economía, más que tu cuerpo, más que tu matrimonio, más que tus hijos, Dios le interesa más tu alma, tu vida espiritual. Por eso dice la palabra: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás, o sea, el resto de cosas, vendrán por añadidura. Y nosotros nos centramos tanto en las añadiduras que dejamos de buscar el reino de los cielos. Cuánta verdad, hermano, nos está hablando el Señor hoy. Durante la época difícil de 2020, que llegó la pandemia, mucha gente oró, hermano, y se ponían a orar y ayunaban y hacían cultos en su casa o grupos de oración. Pasó el momento difícil y otra vez están allí, borrachos, alcohólicos, se olvidaron de Dios. Y a veces es necesario un aguijón en la carne para que podamos seguir adelante. Mucha gente que rompe relación con Dios es porque Dios no respondió a la forma en que ellos querían o que ellos esperaban. Hay gente que ora por un empleo y dice: Dios, dame ese empleo, Padre, y hace ayunos, hace vigilias por un empleo, y Dios no da el empleo, y entonces esa persona se entristece. Es normal, se frustra, llora y se aparta de Dios. Entonces ya no ora más, no está en los devocionales, ya no estudia la palabra, se desanima y entonces empieza a hacer lo malo. Algunos caen en el alcohol, en las drogas, otros se desordenan sexualmente, otros dañan su vida. ¿Por qué? Porque Dios no respondió como ellos querían. Y eso habla mucho de la inmadurez en que nosotros estamos y de el poco crecimiento que tenemos. Por eso este año es crecer y madurar. Porque cuando una persona es madura en Dios, entiende que Dios es soberano y que Él siempre nos da lo mejor. Y que cuando no nos da lo que nosotros pedimos, es porque no nos conviene y porque a la final eso no va a ser lo mejor para nosotros. Cuando alguien es maduro, entiende que por más que ore y si Dios no responde, es porque lo que estoy pidiendo no es lo que me conviene. Pedimos y no recibimos, dice la palabra, porque pedimos mal. A veces pedimos a nuestra conveniencia. Señor, mira, yo quiero un carro, Padre, pero ahora voy para el banco a hacer un préstamo. Padre, que me aprueben el préstamo. Y Dios dice: ¿para qué te vas a endeudar? No es necesario. Otros dicen: Padre, mira, yo quiero viajar a ese otro país. Y Dios dice: yo no quiero que viajes. Señor, mira, Padre, yo quiero casarme con ella. Dame esa mujer. No es la mujer que tengo para ti. Y cuando alguien es maduro, lo entiende y descansa en Dios y tiene tranquilidad en Dios, y entonces recibe lo que Dios le va a dar. Pero cuando alguien es inmaduro, que no ha crecido,
Señor, yo te pido, bendíceme, Padre, para comprar el carro. Y va al banco y le niegan el préstamo. Quiere decir que Dios no lo está aprobando. Pero entonces va a otro banco y va a otro banco hasta que logra conseguir el préstamo. Y entonces cuando no lo puede pagar, culpa a Dios. Hipoteca la casa, creyendo que Dios la mandó a hipotecar la casa. Y cuando no puede pagar y el banco le quita la casa, culpa a Dios. Hay cosas que tú estás hoy sufriendo las consecuencias por tus malas decisiones. Muchas de las cosas que hoy estás sufriendo no son prueba, son consecuencias de tus malos actos y tus malas decisiones.